siguiendo en el orden de cómo enfocamos el asunto, yo quiero referirme al tema de la sobrepoblación escolar, es decir, un tema que ha ido creciendo, que se ha ido incrementando y que algunos entienden que no debería preocuparnos. Y quiero partir de un artículo que publicó en el periódico Listín Diario el distinguido economista don Rolando Reyes. Y bueno, si es en correspondencia, si nos atenemos al mensaje de este escrito de Rolando Reyes, no hay razones para preocupación alguna. La alarma que hay sobre ese tema es innecesaria. Es innecesaria. La verdad es que me asombra mucho que puedan plantearse cosas como esta. Vamos a ver lo que plantea Reyes y después vamos a demostrar por qué realmente eso es absurdo. Él admite, dice, la matrícula de estudiantes haitianos registrada en los centros del Sistema Educativo Nacional ha experimentado un incremento exponencial, pasando de 44.310 alumnos en 2012 a 187.165 en 2023. Eso es en 2023, que ahora deben andar cerca de los 200.000 o superar los 200.000 para el año escolar del 24. Pero nos quedamos con el dato concreto del 23. Entonces, eso apenas representa, él no dice apenas, pero después que vemos todos los otros argumentos de él, nos encontramos con que es una cosa insignificante. Eso representa un aumento de un 168%, elevando la participación de esa población al 8.3% del total de la matrícula en 2023. La demanda de servicios educativos la determina el tamaño y la composición de la población y la misma debe compararse con la capacidad de prestación de los centros concentrados en ese mismo territorio. La cantidad de alumnos por aula es un indicador. Él dice que es un indicador indirecto del déficit o un exceso de demanda. Aunque a nivel nacional existen 31 alumnos por cada aula del sistema público, hay distritos que exceden significativamente dicho promedio, como es el caso de Pedro Brán, donde hay 55.7. Dado el número de aulas y los demás factores relevantes, la cantidad máxima de alumnos por aula es la variable que determina que un estudiante pueda o no encontrar cupo dentro del sector educativo. Es decir, señores, miren, aquí la variable por la que tenemos que preocuparnos es por la del número de estudiantes por aula. Si resolvemos esa variable, la pendejadita esta de la preocupación por este crecimiento de la población, eso no tiene ningún significado. Ningún significado. Y se atreve a hacer comparaciones totalmente absurdas. Totalmente absurdas. ¿Por qué? Porque él va a comparar, va a decir, miren señores, para los que viven preocupándose por esto, ¿no? En Estados Unidos hay 459.870 estudiantes dominicanos. Y aquí lo que hay son 105.305. Esto él está haciendo una comparación del 2019. En este dato. El dato que dábamos en principio correspondía al 2023, pero ahora hace una comparación del año 2019. Entonces él dice, mira, en el 19, en Estados Unidos habían 459.870 estudiantes haitianos y habían 105.305 estudiantes haitianos. Es decir, había 5.83 alumnos dominicanos en Estados Unidos por cada alumno haitiano en RD. Esa es la comparación. Es decir, comparar la cantidad de niños
dominicanos en las escuelas de Estados Unidos versus la cantidad de niños haitianos en las escuelas dominicanas. Es el parámetro de comparación. Yo no sé de dónde se extrae este parámetro de comparación. Y entonces, en el 2021 el costo promedio por alumno en las escuelas fue de 14.347. El caso es que plantea que tampoco esto es un problema de sobrecosto para la escuela, porque esto no impacta en nada el sobrecosto de las escuelas. Bueno, ese artículo fue escrito por un economista puro. Un economista puro fue que escribió ese artículo, y dice Hayes que hay serios problemas con el economista puro. Hay serios problemas, dice Hayek, con el economista puro, porque el economista puro a veces suele actuar como un analfabeta. Como un analfabeta, porque ahí hay una serie de cosas que tú no puedes dejar de tomarle en cuenta. Bueno, concretamente dice Hayek, nadie puede ser un buen economista si es solo economista, y estoy tentado a decir que el economista que solo es economista será un estorbo, cuando no un peligro manifiesto. Eso dice Hayek, y estamos ante un peligro manifiesto. ¿Por qué? Porque ese tema es económico, pero no es solo económico, y ni siquiera lo más importante es lo que representa en términos económicos. Hay otros aspectos que tienen que confluir a este análisis para que nos percatemos de la gravedad del problema. Primero, no hay punto de comparación entre estudiantes de origen dominicano en Estados Unidos y estudiantes haitianos de las escuelas dominicanas. Esos 549,000 estudiantes a los que él se refería en Estados Unidos son estadounidenses que pueden optar por la nacionalidad dominicana porque sus padres son dominicanos, pero son estadounidenses en primer lugar. No son extranjeros en las escuelas de Estados Unidos, son estadounidenses. Eso es en primer lugar. Como son estadounidenses, son personas a lo que el sistema educativo de Estados Unidos va a educar con respeto y admiración por la historia de ese país, por los padres fundadores de ese país, por los cimientos de ese país. Es decir, no tienen ningún obstáculo en ser criados como ciudadanos estadounidenses, independientemente de que tengan la influencia de otra cultura. ¿Por qué? Porque no se va a dar la situación que se da con el estudiante haitiano en la República Dominicana. Señores, lo que tenemos que preguntarnos, entre otras cosas, ¿qué es una bendita nación? ¿Qué es lo que es una nación? ¿De qué se trata cuando estamos hablando de una nación? Una nación es un pueblo concienciado en torno a una creencia. Una nación es un pueblo concienciado en torno a una creencia y dirigido en torno a esa creencia, gobernado en torno a esa creencia. Eso es una nación. O puede ser algo más sencillo. Es un conjunto, una nación es un conjunto de personas que comparten no solo un territorio, comparten historia, comparten geografía y comparten cultura. Sin eso no hay nación. Entonces, la República Dominicana, una nación pequeña que surge precisamente sobre la base de una separación de Haití. Dígame si esos estudiantes
que están sobrepoblando nuestras escuelas pueden subir y levantarse con respeto a un señor que se llama Juan Pablo Duarte? ¿Quién sería para ellos ese señor que se llama Juan Pablo Duarte? ¿Ustedes creen que ellos pueden formarle la escuela dominicana respeto frente a ese señor? ¿Ustedes creen que la escuela dominicana puede formarle a ellos y levantarlo con respeto a lo que son las simientes de la nación dominicana? Jamás en la vida. Entonces, nos veremos en el espejo de Francia, porque hacia donde nos quieren llevar ese es al surgimiento de generaciones de supuestos dominicanos que jamás se van a sentir dominicanos. Jamás se van a sentir dominicanos. Entonces, de lo que estamos hablando es de destrozar la nacionalidad dominicana. Eso está en juego ahí. No es solo un temita, no es que esté disminuyendo la parte económica, pero no es un tema economicista también. Es un tema esencial de sobrevivencia de algo que se llama la nación dominicana, que tiene que ponerse siempre ante cualquier análisis sobre el tapete y sobre la mesa. Entonces, si el Estado dominicano sigue permitiendo eso, que ya lo tiene con la parturienta, es decir, este año tuvimos que prepararnos para recibir 200,000 estudiantes haitianos. El año que viene 250,000. El año que seguirá serán 300,000. Y en definitiva se seguirá cumpliendo lo que se ha querido hacer con la nación dominicana, que es destruirla totalmente. Entonces, hacia ahí es que vamos. No es un problema de falta de solidaridad. La educación es un derecho fundamental. Y la escuela dominicana debe ser solidaria, pero eso tiene que estar limitado y tomar en cuenta que tiene una prioridad, pero también que la esencia de nuestra escuela es formar dominicanos. Las escuelas nuestras son para formar dominicanos. Es para formar el futuro dominicano, es para construir el futuro dominicano. Ese es el principal rol de nuestra escuela. Entonces, si eso no le damos importancia, ustedes se imaginan hacia dónde vamos. Entonces, caramba, qué penoso uno poder ver de gente con inteligencia, con aprecio, plantear cosas así, como que usted está en el baño de su casa sin mayor apuro por ninguna otra cosa. Por eso yo no sé por qué es que se están preocupando por este crecimiento, porque esto ni siquiera económicamente nos impacta. Y si nos comparamos con la cantidad de estudiantes dominicanos que hay en Estados Unidos, como si una cosa pudiera compararse con la otra. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación, porque ¿cómo usted puede comparar una población de 59, es más, cuando usted hace la comparación en un escenario de más de 59 millones de estudiantes en Estados Unidos, esa población de estudiantes dominicanos es apenas un 3 punto y algo por ciento de todo el sistema, y puede ser hasta menos, pero ya la haitiana es más va rumbo al 9% de la población escolar dominicana. Casi un 9%. Entonces, el sistema, si nosotros estamos mal, si la escuela nuestra está mal, la escuela nuestra irá de mal en peor. Y los objetivos y la nacionalidad nuestra, pues camino a destrozarse totalmente.